Alturas y secretos. El viento soplaba con fuerza en lo alto del rascacielos. A 100 metros sobre el suelo, los andamios se balanceaban suavemente, acompasando el vaivén de los pintores que, con sus brochas y rodillos, convertían un monótono bloque de concreto en una obra de arte viva. Diego ajustó su arnés y lanzó un vistazo hacia abajo. Desde allí, la ciudad se extendía como un tapete de luces y sombras. Era su primera semana en la empresa Alturas Increíbles, especializada en pintar edificios gigantescos alrededor del mundo. No era un trabajo fácil, pero a él le encantaba la adrenalina de estar suspendido en el aire. «Oye, Diego», gritó Carolina, una de las más experimentadas del equipo. «No te distraigas tanto o acabarás pintando el cielo en vez de la pared». Diego sonrió y sacudió la cabeza. Carolina tenía razón. Aquí un segundo de distracción podía significar una línea mal hecha o, peor aún, un accidente. Trabajar con ella y con los otros del equipo, como Ramiro y Javier, significaba aprender rápido y adaptarse. El equipo había sido enviado a Dubái para pintar la fachada de un hotel de lujo. Un proyecto grande y bien pagado, pero con un cronograma ajustado. Ramiro, el líder del equipo, había sido claro desde el principio. Si queremos que nos sigan llamando, debemos hacer un trabajo impecable. La rutina comenzaba temprano. Tras revisar los equipos y asegurarse de que las líneas de seguridad estaban firmes, el equipo ascendía a los andamios. Pintaban, bromeaban, discutían sobre la vida y soñaban con los siguientes destinos donde trabajarían. Sin embargo, aquella mañana todo cambió. Mientras Diego mezclaba un nuevo lote de pintura, Javier, un veterano del oficio, pareció tener un momento de duda. Había estado extrañamente callado desde el desayuno. «¿Todo bien, Javier?», preguntó Carolina. Javier asintió, pero su expresión seguía tensa. Luego, como si quisiera cambiar de tema, dijo: «Ramiro, creo que la presión del compresor no está estable». Ramiro frunció el ceño. «Yo revisé todo antes de empezar. Pero si estás preocupado, echémosle un ojo». Los dos descendieron al nivel inferior del andamio, mientras los demás seguían pintando. Entonces, sucedió algo inesperado. Un estruendo sacudió el aire. Algo pesado cayó desde el piso superior. La cubeta de pintura de Diego, medio llena, se volcó y una cascada de color azul brillante descendía por la fachada del hotel. El desastre era visible desde la calle. Diego sintió que la sangre se le helaba. El ruido atrajo la atención de todos y, en cuestión de segundos, Ramiro subió de vuelta con los ojos encendidos de enojo. «Dime que no fuiste tú», exclamó. Diego quiso responder, pero el nudo en su garganta lo paralizó. Javier se pasó una mano por la cara y murmuró: «Esto es malo, muy malo». Carolina se acercó y le apretó el brazo a Diego en señal de apoyo. «Podemos arreglarlo», dijo, aunque en su voz había un dejo de duda. Ramiro sacó su radio y llamó a la supervisión del proyecto. La voz al otro lado sonaba alarmada. Esto podía significar retrasos, penalizaciones e incluso el despido de alguien. Desde abajo, la mancha azul en la fachada del hotel era imposible de ignorar. Un error de ese tamaño podía costarles caro. Todos intercambiaron miradas tensas, preguntándose lo mismo: ¿cómo lo arreglamos antes de que sea demasiado tarde? La respuesta no era sencilla. Y lo peor de todo es que alguien sabía más de lo que estaba diciendo. La mancha del miedo. El equipo entero permaneció en silencio, observando la gran mancha azul que ahora dominaba la fachada del lujoso hotel. Desde abajo, los supervisores ya comenzaban a señalar y a hablar entre ellos. Sus gestos denotaban preocupación y enojo. Un error así podría significar el fin del contrato y, peor aún, la pérdida de empleos. «Tenemos que hacer algo rápido», dijo Carolina, tomando la iniciativa. Ramiro asintió, sacudiendo la cabeza con frustración. «Lo primero es averiguar qué pasó. Diego, ¿qué hiciste exactamente antes de que la cubeta cayera?» Diego tragó saliva. Yo solo estaba mezclando la pintura. No sé cómo pudo caerse. Juro que la aseguré bien en el andamio». Javier, quien había estado tenso toda la mañana, dio un paso al frente. Tal vez fue el viento, o un error en los soportes del andamio. Ramiro suspiró. «Sea lo que sea, tenemos que solucionarlo antes de que nos echen de aquí». El sonido de un walkie-talkie interrumpió la conversación. La voz del supervisor retumbó con autoridad. «Ramiro, baja ahora. Necesitamos una explicación». Ramiro bajó sin protestar, y el equipo se quedó en el andamio, intercambiando miradas de incertidumbre. Los segundos parecían eternos mientras esperaban la decisión que podría definir su destino en el proyecto. La tensión era palpable. «Si esto nos cuesta el contrato, estamos en serios problemas», murmuró Carolina. «No solo eso», agregó Diego, «podríamos perder nuestros trabajos». Javier miró la mancha en la pared y luego sus manos. Las apretó con fuerza,
como si contuviera algo que no quería decir. Carolina notó su expresión y lo encaró. Javier, ¿sabes algo que nosotros no? El hombre titubeó antes de responder. Solo digo que algo no cuadra. Yo revisé los equipos esta mañana. Todo estaba bien. ¿Y qué estás insinuando?, preguntó Diego, con una mezcla de preocupación y enojo. Antes de que pudieran seguir interrogándolo, Ramiro regresó con malas noticias. Nos dieron 1 hora para encontrar una solución. Si no, suspenden el proyecto y nos reemplazan. El silencio se hizo más pesado. Solo 1 hora para revertir el desastre. ¿Pero cómo? Podemos tratar de lavar la mancha antes de que se fije en la superficie, sugirió Carolina. Con suficiente presión de agua, podríamos reducir el daño. Eso no es suficiente, dijo Diego. Necesitamos pintura nueva, del mismo tono de la fachada original. Pero no sé si nos alcance el tiempo para igualarlo. Javier miró a su alrededor y chasqueó la lengua. Podría haber otra forma. Todos lo miraron expectantes. Podríamos convertir la mancha en parte del diseño, propuso. Hacerla parecer intencional. Hubo un momento de silencio. Luego, Carolina entrecerró los ojos, analizando la idea. Eso podría funcionar, pero necesitaríamos el visto bueno del supervisor, y rápido. Ramiro sacó su radio. Voy a proponerlo. Pero si esto no funciona, estamos acabados. Mientras él bajaba, Diego sintió un escalofrío recorrer su espalda. No solo estaba en juego su trabajo, sino también su reputación. Y, en el fondo, algo le decía que Javier sabía más de lo que decía. La sombra de la duda. El viento soplaba con fuerza en lo alto del andamio. Diego, Carolina y Javier intercambiaban miradas inquietas mientras esperaban la respuesta de Ramiro. Desde abajo, los supervisores seguían observando la mancha azul en la fachada del hotel, algunos sacando fotos y haciendo llamadas. Cada segundo que pasaba parecía eterno. ¿Y si no aceptan la idea?, preguntó Diego, frotándose las manos nerviosamente. Entonces estamos perdidos, respondió Carolina, con el ceño fruncido. No podemos borrar esa mancha a tiempo, y si intentamos pintar encima sin la aprobación, sería aún peor. Javier permanecía en silencio, observando la mancha como si buscara respuestas en ella. Su comportamiento no había pasado desapercibido. Diego le lanzó una mirada inquisitiva. Oye, todavía no nos has dicho qué crees que pasó realmente. Dijiste que revisaste el equipo esta mañana. ¿Y qué más viste? Javier tomó aire lentamente, como si estuviera calculando sus palabras. Solo que todo estaba en orden. No hubo fallas en los soportes, ni señales de que la cubeta pudiera caer sola. Es extraño, eso es todo. Antes de que Diego pudiera responder, el walkie-talkie de Carolina sonó. La voz de Ramiro se escuchó al otro lado, tensa pero firme. Nos dieron media hora. Dicen que si podemos presentar un diseño convincente que justifique la mancha, considerarán dejarnos seguir. Pero quieren ver un boceto ya mismo. ¿Media hora?, exclamó Diego. ¿Cómo se supone que hagamos un boceto en tan poco tiempo? Carolina ya estaba sacando su cuaderno y lápiz. No tenemos opción. Si quieren un diseño, se los daremos. Piensen rápido. ¿Cómo convertimos esto en arte? Javier se cruzó de brazos, pensativo. Luego, de pronto, chasqueó los dedos. ¿Qué tal una ola? Algo moderno, abstracto. Si añadimos unos toques blancos en los bordes de la mancha azul, podríamos hacer que parezca parte de una pintura intencional. Carolina comenzó a esbozar rápidamente en su libreta, trazando líneas con precisión. Diego y Javier la observaban con atención, mientras el boceto cobraba forma. La mancha se transformaba en el centro de una ola estilizada, integrándose con el resto de la fachada. Esto podría funcionar, susurró Diego, sorprendido. Ramiro apareció de nuevo, con expresión seria. Suban el boceto, los supervisores quieren verlo ahora. Carolina arrancó la hoja y se la entregó. Todos contuvieron la respiración mientras Ramiro bajaba apresurado con el diseño en la mano. Los minutos pasaron en un silencio tenso. Diego sentía su pulso en los oídos, mientras Javier seguía con la mirada fija en la mancha. Carolina, sin dejar de sostener su lápiz, tamborileaba los dedos contra la libreta. Finalmente, la radio de Ramiro sonó. Su voz llegó entrecortada, pero con una mezcla de alivio e incredulidad. Nos dieron luz verde, pero hay una condición. Quieren que Javier sea el que dirija la pintura del diseño. Los tres se voltearon a ver. Javier, por primera vez en todo el día, parecía genuinamente sorprendido. Yo. ¿Por qué yo? Dijeron que tu nombre ya estaba en los informes como supervisor de equipos. Si confían en alguien para arreglar esto, es en ti. Carolina sonrió levemente. Bueno, parece que eres el elegido. ¿Aceptas o no? Javier tragó saliva, sintiendo el peso de la responsabilidad. Luego,
Con un respiro profundo, asintió. Está bien, hagámoslo. Pero en su interior, una sombra de duda lo atormentaba, porque él sabía que la cubeta no había caído sola, y si aceptaba esta tarea, tendría que asegurarse de descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. El sol descendía lentamente en el horizonte cuando Javier, Diego y Carolina comenzaron a preparar los materiales para transformar la mancha azul en una obra de arte improvisada. El tiempo corría en su contra, y la presión de los supervisores se hacía sentir en cada movimiento. Ramiro permanecía cerca, atento a cada detalle, asegurándose de que todo saliera conforme al plan aprobado. Bien, tenemos que empezar por delinear los bordes, dijo Carolina, sacando sus pinceles y una brocha más delgada para los detalles. Si logramos que esto parezca intencional, quizás hasta nos feliciten en lugar de despedirnos. Javier asintió, pero su mente estaba en otro lado. Aún no entendía cómo la cubeta había caído. Su instinto le decía que no fue un simple accidente. Mientras aplicaba las primeras pinceladas para moldear la ola, miró de reojo a Diego, quien trabajaba en los tonos más claros de la pintura. Oye, Diego, ¿estás seguro de que nadie más tocó la cubeta antes de que cayera? Preguntó Javier con voz casual, aunque lo observaba atentamente. Diego titubeó por un instante antes de responder. Ya te dije que no. Estaba ahí, asegurada. No sé cómo pudo pasar. Carolina los interrumpió con un chasquido de dedos. Concéntrense. Si seguimos a este ritmo, no terminaremos antes de que anochezca. Volvieron al trabajo, y poco a poco la ola azul comenzó a cobrar forma. A pesar del estrés y la tensión, había algo casi hipnótico en el movimiento de los pinceles sobre la superficie del edificio. Por un momento, parecía que todo iba a salir bien. Sin embargo, la inquietud de Javier no desaparecía. Había un detalle que no dejaba de darle vueltas en la cabeza. Diego era un buen pintor, pero siempre había sido descuidado con el equipo. ¿Y si realmente fue solo un error humano? ¿O había alguien más involucrado? De repente, un ruido metálico los hizo sobresaltarse. Se giraron a tiempo para ver cómo una lata de pintura casi vacía rodaba por el andamio, hasta caer al suelo con un golpe seco. Ramiro, que estaba abajo, levantó la vista de inmediato. «Tengan más cuidado», gritó con severidad. «No podemos permitir otro error». Javier frunció el ceño. La lata no había estado en una posición inestable. Alguien la había empujado. Miró a su alrededor, pero Carolina estaba concentrada en los detalles del diseño, y Diego parecía igual de sorprendido que él. Entonces, una idea escalofriante cruzó su mente. ¿Y si alguien quiere que fallemos? Susurró para sí mismo. No dijo nada más. En ese momento, lo importante era terminar la pintura. Pero su sospecha crecía con cada minuto que pasaba. Horas después, cuando el último trazo fue dado y la luz artificial iluminaba la obra terminada, los supervisores observaron el resultado con detenimiento. La ola azul, con sus reflejos blancos y detalles en tonos degradados, parecía haber sido parte del diseño original del hotel desde el principio. Uno de los supervisores, un hombre de rostro serio y mirada calculadora, asintió lentamente. «No es lo que queríamos, pero es aceptable», declaró finalmente. «Sin embargo, vamos a investigar lo que ocurrió aquí. No podemos permitir descuidos de este tipo en futuros proyectos». Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que la investigación traería preguntas incómodas. Y si alguien realmente había saboteado el equipo, lo descubrirían tarde o temprano. Mientras el equipo recogía sus materiales y descendía del andamio, Diego se acercó a Javier y murmuró en voz baja. «No fui yo, Javier, pero alguien nos está observando». Javier sintió un nudo en el estómago. Miró a su alrededor, y por un instante, creyó ver una sombra moverse entre los vehículos del equipo. Pero cuando fijó la vista, no había nadie allí. «Nos están poniendo a prueba», continuó Diego, con voz tensa. Y no sé por qué. La sensación de inquietud era innegable. ¿Y si alguien en el equipo tenía un motivo oculto? Tal vez un rival dentro de la empresa, alguien que quisiera desacreditarlos, o peor aún, alguien que los conociera lo suficiente como para manipularlos desde dentro. Carolina se acercó a ellos, limpiándose las manos con un trapo. «¿Pasa algo?» Javier sacudió la cabeza, como si intentara despejarse. «Nada, solo estamos agotados». «Bueno, pues nos lo ganamos. Ramiro nos invitó a una cena para celebrar que salvamos el proyecto. Será mejor que vengas», dijo Carolina, dándole un leve golpe en el hombro antes de alejarse. Javier y Diego se quedaron en silencio por un momento. «Tal vez en la cena podamos descubrir algo», murmuró Javier, con la mente aún dando vueltas a sus sospechas. Diego asintió. «O tal vez el culpable ya nos está observando». Con esa última frase flotando en el aire, ambos se dirigieron al auto. La noche apenas comenzaba, y con ella,
la sensación de que algo más grande estaba ocurriendo a sus espaldas. Sombras en la cena. El restaurante elegido por Ramiro no era precisamente lujoso, pero tenía un ambiente acogedor. La madera oscura de las mesas y la tenue iluminación amarilla creaban un contraste con el bullicio de la ciudad afuera. El equipo entero se había reunido allí, tratando de relajarse después de la tensión del día. Javier, Diego y Carolina llegaron juntos y tomaron asiento en una de las mesas centrales. Ramiro levantó su copa de vino y sonrió. A pesar del desastre, logramos salvar el proyecto. Quiero brindar por eso. Todos alzaron sus vasos, aunque Javier apenas bebió un sorbo. Su mirada recorría la sala, buscando cualquier indicio de que alguien los estuviera observando. Sabía que sonaba paranoico, pero no podía ignorar esa sensación persistente de que algo estaba mal. El ambiente se volvió más relajado cuando comenzaron a llegar los platillos. Las conversaciones giraban en torno a anécdotas pasadas y bromas sobre los errores más grandes que habían cometido en proyectos anteriores. Diego intentó distraerse con la charla, pero la tensión en su mandíbula delataba su preocupación. En un momento, Ramiro se inclinó hacia Javier y le habló en voz baja. He estado revisando los informes de seguridad. No hay explicación para cómo cayó esa cubeta. Javier tragó saliva. ¿Qué significa eso? Significa que alguien la empujó. Y quiero saber quién. Un escalofrío recorrió la espalda de Javier. Su intuición había sido correcta. Había un saboteador entre ellos. Justo en ese instante, la puerta del restaurante se abrió y una figura familiar apareció en el umbral. Era alguien que ninguno de ellos esperaba ver allí. Expansión y desarrollo adicional. El bullicio del restaurante se redujo un poco cuando la figura avanzó. Se trataba de Esteban, un antiguo colega que había trabajado con ellos en varios proyectos anteriores, pero que había renunciado de manera abrupta meses atrás. Su presencia en ese momento no era una coincidencia. ¿Esteban?, murmuró Diego, dejando su vaso sobre la mesa. Esteban sonrió de lado y se acercó sin dudar. Vaya, qué casualidad encontrarlos aquí. Javier intercambió una mirada con Carolina y Ramiro. No creían en coincidencias. Había algo inquietante en la forma en que Esteban se comportaba, como si supiera algo que ellos no. No sabíamos que estabas en la ciudad, dijo Ramiro con cautela. Acabo de llegar, respondió Esteban, tomando una silla vacía sin esperar invitación. Me enteré de su pequeño problema con la pintura. Interesante situación. El aire se volvió pesado. Carolina cruzó los brazos. ¿De dónde sacaste esa información? Esteban soltó una risa breve. Digamos que todavía tengo amigos en la empresa. Y cuando escuché lo que pasó, pensé que sería divertido venir a ver cómo les iba. ¿Divertido?, espetó Diego, con un tono tenso. No es precisamente la palabra que usaría. Depende de la perspectiva, replicó Esteban. A veces los accidentes no son solo accidentes, ¿verdad? Javier apretó los puños bajo la mesa. Sabía que Esteban estaba insinuando algo, pero no podía descifrar exactamente qué. Si tienes algo que decir, dilo de una vez, soltó Javier. Esteban nos miró a todos con una sonrisa enigmática y luego se puso de pie. Solo quería saludarlos. Disfruten su cena. Sin más, se giró y salió del restaurante, dejando tras de sí un silencio incómodo. Eso no fue normal, susurró Carolina. Definitivamente no, murmuró Ramiro. Necesitamos descubrir qué está pasando antes de que alguien más salga lastimado. Diego tragó saliva. Porque si Esteban está involucrado, esto apenas comienza. Con el misterio cada vez más profundo, la noche siguió su curso. Pero ninguno de ellos podía relajarse. Habían logrado salvar su trabajo, pero algo les decía que lo peor aún estaba por venir. Pistas en la oscuridad. La noche se alargó más de lo que habían planeado. Aunque la cena había concluido, ni Javier ni los demás podían sacarse de la cabeza la inquietante aparición de Esteban. Después de pagar la cuenta, el grupo se dispersó poco a poco. Carolina y Diego se fueron juntos, murmurando sobre la extraña coincidencia, mientras que Javier y Ramiro decidieron dar un paseo antes de volver al hotel. No me gusta esto, Javier, dijo Ramiro con el ceño fruncido. Si Esteban está aquí, no es solo para saludarnos. Tampoco creo en coincidencias, respondió Javier. Algo me dice que sabe más de lo que dice. Mientras caminaban por las calles iluminadas, el sonido de la ciudad de fondo, Javier sintió una sombra moverse en el rabillo del ojo. Se detuvo en seco y miró hacia un callejón estrecho. ¿Qué pasa?, preguntó Ramiro. Javier entrecerró los ojos, pero no vio nada. Quizás era solo su mente jugándole una mala pasada. Nada, dijo finalmente. Debemos descansar. Mañana será un día largo. Sin embargo, el presentimiento de que estaban siendo observados lo acompañó hasta el hotel. Al día siguiente,
El equipo regresó al edificio donde estaban trabajando. La pintura en la fachada ya estaba seca, pero aún quedaba trabajo por hacer. Mientras organizaban los materiales, Diego se acercó a Carolina con expresión seria. No dejo de pensar en lo que dijo Esteban anoche, murmuró. A veces los accidentes no son solo accidentes. ¿Crees que él tuvo algo que ver con la cubeta? Carolina suspiró y se cruzó de brazos. No sé, pero me niego a creer que fue un simple error. Alguien lo hizo a propósito. Javier se acercó en ese momento. Si Esteban está detrás de esto, ¿qué ganaría? Tal vez venganza, dijo Ramiro, uniéndose a la conversación. Recuerden que cuando renunció, no fue en buenos términos. Pero eso fue hace meses, replicó Diego. Porque ahora, antes de que pudieran seguir especulando, un ruido fuerte los sobresaltó. Venía de la zona de almacenamiento de los materiales. Javier corrió hasta allí, seguido de los demás. Al llegar, encontraron varias latas de pintura esparcidas en el suelo, como si alguien las hubiera empujado. ¿Otra vez?, exclamó Carolina. No puede ser casualidad. Javier se inclinó y recogió una de las latas. Sus ojos se afilaron al ver una pequeña huella de bota en el piso, justo al lado de donde se habían caído los botes. Era una pista. Alguien estuvo aquí, susurró. ¿Y si sigue aquí?, murmuró Diego, girando la cabeza nervioso. Ramiro sacó su teléfono. Voy a revisar las cámaras de seguridad. Se alejaron de la escena y, en un rincón apartado, Ramiro accedió a las grabaciones de la noche anterior. Pasaron los minutos revisando las imágenes hasta que, finalmente, vieron algo que les heló la sangre. A las 3 de la mañana, una figura oscura entró a la zona de almacenamiento. No había duda de quién era. «Es Esteban», exclamó Carolina. En la pantalla, podían ver claramente a Esteban merodeando entre los materiales, moviendo cosas y, finalmente, empujando deliberadamente las latas al suelo antes de salir sigilosamente. Diego apretó los dientes. Entonces es cierto. Él está saboteando el proyecto. Javier sintió una mezcla de rabia y frustración. Necesitamos enfrentarlo. Hoy mismo. Pero ninguno de ellos imaginaba que el enfrentamiento no se daría de la manera que esperaban. Porque Esteban no estaba actuando solo. El enfrentamiento. El equipo decidió actuar de inmediato. No podían permitir que Esteban siguiera saboteando su trabajo. Pero antes de enfrentarlo, necesitaban asegurarse de que no estuviera solo. La revelación de que había alguien más involucrado los mantenía en alerta. Ramiro y Diego revisaron las cámaras de seguridad una vez más, buscando cualquier pista que indicara la presencia de un cómplice. No tardaron en encontrarlo. En una de las grabaciones, apenas visible en las sombras, se distinguía una segunda figura moviéndose con cautela cerca de Esteban. «Mira esto», dijo Ramiro, señalando la pantalla. «Hay alguien más con él». «No puedo reconocerlo», murmuró Diego. «Pero esto significa que no estamos lidiando solo con Esteban». Javier apretó los puños. «Debemos atraparlos con las manos en la masa». Carolina asintió. «Propongo que nos dividamos. Algunos vigilan el sitio, mientras los demás seguimos a Esteban. Si logramos descubrir quién es su cómplice, podremos detenerlos antes de que causen más daño». Al caer la noche, el equipo se organizó. Javier y Carolina se quedaron en el almacén, mientras Ramiro y Diego siguieron a Esteban discretamente. La tensión era palpable en el aire. A través de las calles iluminadas por faroles intermitentes, Ramiro y Diego vieron cómo Esteban se detenía frente a un pequeño café, donde un hombre ya lo esperaba. Desde la distancia, no pudieron ver su rostro claramente, pero cuando el desconocido se giró levemente, Diego sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «No puede ser», susurró. Ramiro lo miró con urgencia. «¿Lo reconoces?». Diego asintió con una expresión de incredulidad. «Es Marcos, un antiguo supervisor que despidieron el año pasado, por corrupción». «Eso lo explica todo», murmuró Ramiro. «Esteban no está actuando solo. Marcos debe haberlo convencido de sabotear nuestro proyecto». Desde su escondite, observaron cómo Esteban y Marcos hablaban en voz baja. Luego, Esteban sacó un pequeño sobre del bolsillo de su chaqueta y se lo entregó a Marcos. «Eso parece dinero», murmuró Diego. «O información», agregó Ramiro. «Debemos detenerlos ahora». Mientras tanto, en la zona de almacenamiento, Javier y Carolina estaban en silencio, atentos a cualquier movimiento sospechoso. De repente, un sonido metálico rompió la calma. «¿Oíste eso?», susurró Carolina. Javier asintió y señaló hacia el fondo del almacén. Se movieron con cautela, sin hacer ruido. Cuando doblaron la esquina de los estantes, vieron una figura agachada junto a las latas de pintura. «¡Alto ahí!», exclamó Javier, encendiendo su linterna. El intruso se sobresaltó y salió corriendo. Sin pensarlo, Javier y Carolina lo persiguieron.
Entre los pasillos oscuros, la figura intentó escapar, pero Carolina fue más rápida y le cerró el paso. «¡Detente!», gritó. El saboteador se giró y, para sorpresa de ambos, era un joven que no reconocían. «¿Quién eres?», exigió Javier. El chico parecía asustado, con las manos temblorosas. Me llamó Alex. Marcos me contrató para venir a hacer esto. No quería meterme en problemas, pero necesitaba el dinero. Carolina y Javier intercambiaron miradas. Ahora tenían la confirmación de que Marcos era el verdadero cerebro detrás de todo. En ese momento, sus radios sonaron. Era Ramiro. «Javier, Diego y yo tenemos a Esteban y a Marcos en la mira. ¿Cómo van ustedes?». «Atrapamos a un cómplice», respondió Javier. «Es un chico llamado Alex, contratado por Marcos». Ramiro bufó. «Eso lo hace aún más grave. Tenemos que entregar a estos tipos a la policía». Pero antes de que pudieran actuar, un fuerte estruendo sacudió el almacén. Carolina se giró justo a tiempo para ver cómo una pila de botes de pintura comenzaba a caer sobre ellos. Javier reaccionó rápidamente, empujándola fuera del camino. Ambos cayeron al suelo mientras los botes impactaban con estrépito. El caos se había desatado. Justicia y redención. El estruendo de los botes de pintura cayendo llenó el almacén, esparciendo colores por todas partes. Javier y Carolina apenas lograron esquivar el impacto, pero el caos permitió que Alex intentara escapar. «No lo dejen ir», gritó Carolina, poniéndose de pie rápidamente. Javier se lanzó tras él, corriendo entre los estantes y saltando sobre charcos de pintura. Alex era ágil, pero el pánico lo hacía torpe. Justo cuando estaba a punto de llegar a la salida, Diego apareció bloqueándole el paso. «Hasta aquí llegaste», exclamó Diego, sujetándolo del brazo. Alex forcejeó unos segundos, pero al verse rodeado por Javier y Carolina, finalmente se rindió. Con la respiración agitada, murmuró: «No quería hacer esto. Marcos me obligó». «Ya hablaremos de eso con la policía», dijo Javier, con firmeza. Mientras tanto, Ramiro y Diego ya habían confrontado a Esteban y Marcos en el café. Al verse descubiertos, Marcos intentó huir, pero Ramiro lo redujo con un rápido movimiento. La llegada de la policía, alertada por el equipo, selló el destino de ambos. «Así que eras tú el que estaba detrás de todo esto», dijo Ramiro, mirando a Esteban con decepción. Esteban bajó la mirada, evitando responder. Sabía que todo había terminado. Los oficiales esposaron a Marcos y Esteban, mientras tomaban declaraciones de los trabajadores. Alex, aún tembloroso, confesó todo y acordó cooperar con la justicia. «Esto pudo haber terminado mucho peor», dijo Diego, suspirando. Javier asintió. «Pero logramos detenerlos. Y ahora podemos terminar el trabajo sin más interrupciones». Los días siguientes fueron intensos, pero sin más incidentes. El equipo trabajó sin descanso, asegurándose de que la pintura del edificio quedara impecable. Finalmente, tras semanas de esfuerzo, la obra fue concluida con éxito. Cuando la última pincelada fue dada y el andamio retirado, el equipo contempló su trabajo con orgullo. La fachada del enorme edificio brillaba con colores vibrantes, reflejando el esfuerzo de cada uno. «Mírenlo», dijo Carolina, con una sonrisa satisfecha. «Vale cada gota de sudor que derramamos. Y cada bote de pintura desperdiciado en nuestra batalla», bromeó Diego, riendo. El supervisor de la obra los felicitó, agradeciendo su profesionalismo. Incluso algunos habitantes de la ciudad se acercaron para admirar el trabajo, sacando fotos y elogiando el resultado. Para celebrar, decidieron organizar una cena especial en la terraza del hotel. Entre risas, brindis y anécdotas, el grupo recuperó el espíritu que la tensión había puesto a prueba. «Al final, lo logramos», dijo Carolina, levantando su copa. «Y sin más accidentes», añadió Diego con una sonrisa. «Solo queda una cosa por hacer», interrumpió Ramiro. Javier arqueó una ceja. «¿Qué cosa?». Ramiro sacó un balde con restos de pintura y, sin previo aviso, lo volcó sobre Javier, cubriéndolo de colores. Todos estallaron en carcajadas mientras Javier se sacudía el exceso de pintura. «Lo sabía. Tenía que terminar así», exclamó Javier, riendo. Uno a uno, los demás terminaron manchados de pintura en medio de una batalla improvisada, olvidando por completo el estrés de las últimas semanas. Bajo el cielo estrellado, con la ciudad iluminada a su alrededor, el equipo se dio cuenta de algo importante. Su trabajo no era solo pintar edificios, sino también construir recuerdos imborrables juntos. Más tarde esa noche, ya de regreso en sus habitaciones, cada uno reflexionó sobre lo sucedido. Javier pensó en cómo la confianza y la unión del equipo habían superado las dificultades. Carolina, aún con restos de pintura en el cabello, sonrió al recordar el momento en que todo parecía perdido.
solo para descubrir que juntos podían resolver cualquier problema. Ramiro encendió su teléfono y vio un mensaje de su familia felicitándolo. «Estamos orgullosos de ti», decía. Cerró los ojos con una sensación de satisfacción. Diego, por su parte, observó desde la ventana el edificio recién pintado, iluminado por las luces nocturnas. Misión cumplida, pensó. Y así, con la certeza de que habían hecho un trabajo extraordinario y que su amistad había salido fortalecida, el equipo se permitió descansar. Mañana, una nueva ciudad los esperaría, con nuevos desafíos y más paredes gigantes por transformar en arte.